Si estás invirtiendo en la generación de leads y todavía no estás viendo los resultados esperados, es posible que estés cometiendo algunos de estos errores clave. En este video te voy a mostrar cuáles son estos errores clave y cómo puedes evitarlo. Además, al final del video va a haber un bonus track que espero que te sirva muchísimo. Mi nombre es Ivo Crisman, bienvenido a mi canal y gracias por ver este video. Bien, primero vamos a ver los errores clave, un paneo general de estos errores clave para que ustedes vean. Son 4 de los que yo he podido marcar. Tranquilamente pueden comentar algún error que a ustedes les parezca que es clave también, pero en estos 4 errores vamos con el primero. El primero es el más sencillo de cometer, pero también el más sencillo de resolver. Es el más sencillo de cometer porque mucha gente no le da la importancia que merece este paso tan importante, que es conocer el buyer persona, ¿no? Conocer, y se ha escuchado muchas veces seguramente, pero es clave entender a profundidad, ¿no? El conocer bien y definir bien el cliente ideal cual nosotros queremos impactar. Definirlo bien no se basa en saber cuántos años tiene o de qué género o de qué cargos, sino ir más allá. ¿Cuáles son sus comportamientos? ¿A dónde se va de vacaciones cuando se va de vacaciones? ¿Cómo piensa? ¿Qué interactúa? ¿Con qué páginas interactúa? Entender bien. Hay 2 maneras de definir bien al cliente ideal, que esto resume todo, ¿no? El qué vendemos y a quién le vendemos resume el 90% de nuestra estrategia de marketing, o el 80% de nuestra estrategia de marketing, ¿sí? Si nosotros sabemos bien a quién le vendemos y qué vendemos, va a ser mucho más sencillo ofrecer nuestro producto o servicio, ¿sí? En el caso de B2B es más complejo aún entender el buyer persona, porque estamos yendo a personas por lo general tomadores de decisiones, que tienen un proceso de decisión detrás más extenso que por ahí un lead B2C, que es un producto por ahí también más caro que un B2C. Entonces el B2B tiene esos factores o esos filtros por ahí que hacen más relevante aún esta tarea de definir bien a nuestro cliente ideal. Nosotros internamente siempre trabajamos con 2 maneras de definir bien a nuestro cliente ideal, que un lado es una serie de preguntas que ya tenemos prearmadas. Cuando llega un cliente B2B definimos estas preguntas y básicamente tenemos un primer concepto de qué vendemos y a quién. Pero por otro lado tenemos un brief sumamente específico donde ya preguntamos cuestiones más internas del negocio, que lo hacemos luego de haber recibido las primeras preguntas. Entonces, con las primeras preguntas, que son una serie de preguntas bastante relevantes, pero que son también de una forma inicial, ¿no es cierto? Entonces, con estas primeras preguntas entendemos el producto, entendemos el servicio, entendemos a quién le vendemos por encima. Y luego con un brief nosotros perfeccionamos ese entendimiento y lo profundizamos aún más. Es clave para nosotros tener estos 2 pasos. Muchas agencias o muchos freelancers por ahí se quedan con el primer paso, que es un brief o una serie de preguntas. Y está bien cuando por ahí entendemos o somos capaces de comprender a profundidad qué es lo que vendemos y a quién. Pero por ahí, si no entendemos el servicio, es un servicio complejo o es un producto complejo, o el cliente ideal o nuestro buyer persona es complejo, por ahí profundizar aún más nunca va a estar de más tampoco. Ese es el primer error. Y forma de evitarlos es básicamente tomarse el tiempo de tener reuniones con nuestro cliente para que nos explique quién es nuestro buyer persona, para que responda estas preguntas y profundizar en un brief. Luego empezar a navegar cuando tengamos la competencia, entender a la competencia y demás. Es una tarea que lleva mínimo 1 o 2 semanas de profundización, de entender qué es lo que estamos ofreciendo, más cuando nos enfocamos al público B2B. Esto es específicamente para el público B2B. Si vamos a un público B2C y ya conocemos la marca, por ahí es mucho más rápido este proceso de brief o de definir a nuestro cliente. Nuestro segundo error más clave es el destino de este lead. Ya empezamos con el cliente, ya conocemos a nuestro buyer persona, sabemos qué vendemos, sabemos a quién le vendemos. Pero hay un punto muy clave, y es un error que solemos cometer, me incluyo a veces, es el destino del lead. ¿A dónde vamos a llevar nuestro tráfico antes de que se convierta en lead, en cliente potencial? Vamos a llevar nuestro tráfico a una landing page,
vamos a llevar nuestro tráfico a un form nativo, que puede ser de LinkedIn o de LinkedIn Ads. Básicamente es entender eso, a dónde va a ir nuestro lead una vez sea impactado con nuestras campañas o con nuestra estrategia orgánica, ¿sí? ¿Por qué es importante entender esto? Porque ambos tienen un proceso de optimización diferente. No se optimiza de igual forma un form nativo de LinkedIn, de Meta, de Google, que una landing page, ¿sí? La landing page tiene procesos, tiene optimizaciones diferentes a un formulario nativo. Ambos se pueden optimizar al máximo y sacarle el mayor jugo posible, y de hecho nosotros siempre recomendamos testear ambas opciones con un mismo presupuesto en una primera instancia para identificar qué tipo de lead nos sale más económico y nos otorga la mejor calidad. Es importante que ustedes sepan a dónde van a enviar este tráfico para que después se convierta en lead. Va a depender mucho del destino, la tasa de conversión. Si a ustedes un formulario o en su negocio un formulario es más sencillo que su cliente lo complete, a que complete un formulario web, vamos por ese lado. Pero obviamente siempre recomendamos que estas decisiones se tomen con datos. Básicamente probar ambas opciones y definir en base a los datos qué nos funciona mejor. No solo los datos cuantitativos como la cantidad de leads obtenidos o la tasa de conversión, sino también los datos cualitativos, ¿sí? Como también la calidad de los leads, obtener ese feedback. Y ya que hablamos de feedback, pasamos al tercer error, y es normal, común, es relativamente normal que el proceso comercial de una vez esa persona llegó al form o llegó a la landing y completó este formulario, se convirtió en lead, el proceso comercial muchas veces de nuestro lado como agencia o freelancer se nos vuelve tedioso entenderlo, se nos vuelve complejo seguirlo, y también a veces se vuelve complejo educar para que el proceso comercial sea correcto. Pero es nuestro paso, ¿sí? O es nuestro input de mejora ayudar a los comerciales a entender cómo contactar a los leads, cuántas veces contactar a los leads, dar el seguimiento correcto, si funciona por WhatsApp, seguir por WhatsApp, etc. Es importante que nos metamos, obviamente hasta donde el cliente nos permita, entender el proceso comercial y ayudar a mejorarlo. Es muy importante tener el feedback para optimizar. Es clave saber que los leads que estamos llevando son de calidad o no son de calidad y qué falta para que sean de calidad. Y es importante que el comercial haga un seguimiento. Si la persona que atiende nuestros leads solo hace una llamada y esa llamada no es contestada y no se lo vuelve a llamar, obviamente que ahí no puede definir si el cliente es o no es de calidad. Para que eso suceda, para que ese feedback sea suficiente y sea relevante para entender, la persona que maneja todo lo que son los leads, o sea el comercial, debe tener mínimo 7 u 8 contactos con este lead para definir si el lead es de calidad o no. Tiene mucho que ver a la hora en la que se llama, tiene como mucho que ver si mandamos mail, WhatsApp, o si mandamos, o si tenemos una llamada. Tiene mucho que ver el proceso comercial, y es muy importante porque si nosotros estamos enviando leads de calidad que son mal atendidos por el comercial y nos dan un feedback erróneo, vamos a hacer cambios totalmente sesgados por el feedback del equipo comercial. Entonces es importante, yo creo que el punto 3 influye mucho en cómo nosotros ayudamos al comercial a mejorar, y es sumamente importante. Eso también nos da paso al punto 4. ¿Por qué? Porque es importante el mensaje que le enviamos, y acá con mensaje me refiero a el lead ya es lead, pero el comercial lo tiene que atender. Es importante el mensaje que se le envía, el primer mensaje que se le envía a ese posible cliente luego de haber completado un formulario. ¿Sí? Es una persona que ya vio nuestro anuncio, que ya vio nuestro contenido orgánico, que ya fue a nuestro destino, nuestra página de destino, ya sea una landing o un formulario nativo, completó ese formulario nativo, que por lo general en el sector B2B el formulario nativo tiene ciertos pasos importantes que completar. Ahora, ¿cómo le llegamos a ese lead? ¿Con qué mensaje le llegamos? Es importante. Nosotros hemos visto en varios clientes que cambia mucho la tasa de apertura de un mail con un asunto que con otro, y eso es un factor pequeño, mínimo, que ajustándolo puede mejorar mucho la tasa de apertura. Pero el mensaje es sumamente relevante. ¿Qué promesa de valor le estamos dando al cliente y a quién le estamos escribiendo? Si estamos escribiendo para una persona que necesita un mensaje formal como primer mensaje para generar esa relación y luego continuar y proceder en el proceso de compra, es sumamente importante el mensaje. Por ejemplo, la promesa de valor.
¿Qué le estamos otorgando al cliente para que tenga una reunión con nosotros? ¿Qué le estamos ofreciendo? ¿Por qué dejó sus datos en nuestro formulario? Es importante entender todo ese proceso para saber qué mensaje estamos otorgando, ¿sí? Estos son los 4 errores principales que queremos ver en este video, obviamente, y que hay más, hay otros que son más profundos, pero estos son los más sencillos sencillos de cometer, porque no se le da la importancia que necesitan, pero son sencillos de resolver, porque son los primeros pasos en la definición de un buen lead o en la intención de tener buenos leads. Para lo que es Buyer Persona, voy a estar dejando en la descripción del video una lista de preguntas, ¿sí?, que nosotros hacemos, la primera lista de preguntas y el brief. En este caso ustedes van a poder descargarlo, obviamente haciendo una copia del documento y trabajar sobre ese mismo documento. Espero que les haya servido, espero que no cometan estos errores y si los han cometido que puedan aprender de ellos, y nos vemos en el siguiente video.